Hola a todos. Hoy vamos a hacer un trabajo muy sencillo pero que va a mejorar mucho nuestra seguridad. Vamos a ajustar correctamente los faros de nuestro coche. Bienvenidos a Charla Motor. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. El ajuste que vamos a hacer a los faros sirve para cualquier tipo de faro, ya sea halógeno, de xenón, LED o láser. Y no os engañéis que a todos los faros hay que ajustarlos, y todos los faros tienen mecanismos de ajuste. El material a utilizar es muy básico, una caja de estas de puntas y de vasos múltiple, dependiendo del tipo de soporte o de tipo de ajuste que tenga cada uno de los faros, una cinta métrica y un poco de cinta de carrocero. Y además necesitaremos una pared y un suelo liso en el que puedas alejar el coche 10 metros de la pared, nada más. Y dependiendo del ajuste de los faros, a lo mejor necesitamos una llave fija o una llave inglesa. El primer paso es muy sencillo pero importantísimo. Alineamos el coche perfectamente perpendicular a la pared donde vamos a hacer el trabajo. Y una vez que lo hemos comprobado entrando y saliendo un par de veces y comprobando que la dirección está totalmente recta, acercamos el coche a la pared mucho y dejamos el menor espacio posible contra la pared, pero dejando pues 1 o 2 centímetros libres. Y con la parte derecha de la cinta de carrocero marcamos exactamente en la pared el centro del coche. Que no os importe la altura, lo importante es marcar el centro del coche y con la parte derecha de la cinta. Ya podemos separar el coche de la pared. Y ahora, con la ayuda de la cinta métrica, lo que hacemos es medir la distancia entre el centro de los faros de la luz de cruce, también llamada luz de cortas, y vemos que son 112 centímetros. Lo que hacemos seguidamente es poner la cinta en el suelo con esa medida y comprobamos a ojo de buen cubero que efectivamente esa es la medida muy aproximada de la distancia entre los faros de la luz de cruce. Dividimos los 112 entre 2 y ya sabemos que tenemos 56 centímetros a cada lado del centro, así que ponemos dos marcas verticales a 56 centímetros de la primera marca. No os preocupéis por la altura, insisto, simplemente poner dos marcas verticales a 56 centímetros del centro. Y ahora medimos la altura del centro del faro de cortas al suelo, que en este caso son 58 centímetros. Y ponemos donde las marcas de los extremos verticales, dos marcas horizontales a 58 centímetros de altura. Y os quedarán unas marcas muy similares a estas. Acercamos el coche a la pared con las luces encendidas y vemos que las luces se nos han quedado muy bien centradas, pero 1 centímetro por encima de la raya. No pasa nada, apuntamos ese centímetro y continuamos. Nos queda calcular los 10 metros de distancia a la pared, así que sacamos el coche y nos ponemos a marcar los 10 metros de distancia. Marcamos en el suelo los 10 metros y como no hemos movido en ningún momento la dirección del coche, solo nos queda poner los faros a la altura de esta marca. Ahora, en el faro o a su alrededor, tenéis que encontrar una cifra que es un porcentaje. Normalmente os va a poner entre 1% y 2%. Normalmente, ¿eh? Esa es la inclinación que le tenemos que dar al faro. Ese 1%, que es lo que nos marcaba nuestro coche, en este caso, quiere decir que el haz de luz por cada 100 metros de alcance
tiene que bajar 1 metro. Como nosotros estamos a 10 metros de la pared, ¿cuánto tiene que bajar el haz? Efectivamente, 10 centímetros. Así que tenemos que poner una segunda marca horizontal a 10 centímetros de la primera, pero recordad que el faro estaba 1 centímetro por arriba de la marca, así que en realidad la ponemos a 9 centímetros de la anterior. Así estamos seguros de que lo hemos hecho bien. Quitamos la marca anterior y ya la tenemos. Y hacemos lo mismo con la marca izquierda, que pasará de esto a esto. Así que comenzamos el reglaje. Y lo primero e importantísimo es, si tenemos reglaje manual de los faros, ponerlos en la posición más alta. Y si estamos en algún sitio con luz artificial, apagamos las luces para intentar ver lo mejor posible el haz. Encendemos las luces del coche y vemos en este caso que el faro izquierdo está un pelín desviado a la derecha y el faro derecho está bajo y desplazado también a la derecha. Así que toca ajustar. En el caso de este BMW tenemos dos reglajes. Por un lado tenemos el reglaje horizontal que se ajusta con esos dos tornillos que veis a los lados del faro. Y el reglaje lateral, que está ahí un poco escondido, ahí lo estáis viendo, que ese normalmente se ajusta con un destornillador de estrella. Por eso os he dicho antes que según los coches vamos a tener que necesitar pues las herramientas específicas de cada faro. Y ahora solo nos queda ajustar el haz de los faros según las marcas que tenemos en la pared. Una vez que hemos acabado el ajuste, quitamos las marcas que hemos hecho y trabajo terminado. Como veis, es una operación sencillísima que solamente requiere un poquito de paciencia, como siempre. Y esto es todo. Gracias por seguirme hasta aquí y hasta la próxima. Suscríbete a Charlamotor. En este canal vas a encontrar opiniones independientes y sinceras, y todo enfocado al día a día.